Bienvenidos a nuestro podcast México, Política y Filosofía. En esta ocasión exploraremos un tema fundamental, el ascenso de las élites neoliberales en México, transformando la política y el poder. Vamos a hablar sobre cómo las élites políticas adoptaron y promovieron el modelo neoliberal. El ascenso de las élites neoliberales en México desde la década de los 80 ha llevado a una transformación significativa en las estructuras de poder y desarrollo del país. A través de la interacción entre ideas, instituciones e intereses se ha producido un cambio paradigmático hacia un modelo de desarrollo neoliberal y aperturista centrado en el mercado en lugar de un proteccionista y nacionalista centrado en el Estado. En la década de los 80, México experimentó una recomposición de sus élites políticas que coincidió con la transformación del modelo de desarrollo, pasando de un enfoque proteccionista y nacionalista a uno neoliberal orientado al mercado que enfatiza la libre empresa, la competencia y la reducción del gasto público. Esta transición fue impulsada por un grupo compacto de funcionarios públicos que interactuaron en diversos equipos y crearon un nuevo discurso político con contenido neoliberal. A través de la interacción entre ideas, instituciones e intereses se generaron cambios paradigmáticos en la política e ideología mexicana. El contenido y los datos de este episodio están tomados del artículo Las élites neoliberales en México. Cómo se construye un campo de poder que transforma las prácticas sociales de las élites políticas, escrito por Alejandra Salas Porras en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, volumen 49, número 222, en 2014. Desde la Segunda Guerra Mundial, México adoptó un modelo de desarrollo proteccionista con estrategias sustitutivas de importaciones. Esta política no promovió una mejora sostenida en la productividad y la competitividad. Aunque se expandió el mercado interno y se logró un crecimiento económico significativo, el modelo dependía de las exportaciones de petróleo y sufragaba una gran deuda externa. Cuando los precios del petróleo cayeron y los intereses de la deuda se elevaron en los años 80, el modelo se volvió inviable y se propiciaron reformas de corte neoliberal. La construcción del campo de poder neoliberal desde el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado hasta la actualidad comenzó transformando estructuras de autoridad hacia un modelo neoliberal centrado en el mercado. Dio origen a las élites neoliberales mexicanas. Miembros de clase alta, incluidos empresarios, banqueros y políticos que apoyan estas políticas. Tienen vínculos estrechos con los medios de comunicación, las universidades, organismos internacionales y empresas transnacionales. Estos equipos de trabajo y de redes de poder se han mantenido en diferentes sexenios. En los años 80, se formaron equipos de trabajo en México liderados por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto de Estudios Económicos, Políticos y Sociales. Estos equipos impulsaron la transformación del modelo económico y se mantuvieron activos a lo largo de varios sexenios presidenciales. Estos funcionarios clave se entrelazaron con redes corporativas, financieras, regionales, globales y participaron en centros de pensamiento de alcance internacional. Se involucraron en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. Se convirtieron en expertos globales reconocidos por la comunidad financiera internacional como intermediarios y negociadores calificados. Estas élites mexicanas han transformado la relación entre lo público y lo privado a través de tres mecanismos clave. 1. La privatización de empresas y bienes públicos. Este proceso ha generado complejas negociaciones con élites corporativas nacionales e internacionales, estableciendo lazos duraderos entre ellas y los funcionarios clave. 2. Creación de compañías consultoras.
Los funcionarios clave han establecido firmas de consultoría e ingeniería financiera que actúan como intermediarios entre intereses públicos y privados, ofreciendo servicio tanto a entidades privadas como a agencias estatales. 3. Circulación entre espacios públicos y privados. Los funcionarios clave tienen una creciente movilidad entre el sector público y el privado, lo que se conoce como la puerta giratoria. Muchos de ellos se han convertido en expertos globales y regionales reconocidos por la comunidad financiera internacional y han participado en organismos internacionales. Se identificó a un grupo de 22 funcionarios clave que lideraron la transformación neoliberal en México. La mayoría de estos funcionarios concluyó sus primeros estudios universitarios en instituciones privadas. Varios de ellos estudiaron en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, conocido como el ITAM, que es un centro de pensamiento con enfoque neoliberal. Casi todos realizaron posgrados en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Aquí presentamos solo algunos de los mencionados en el artículo. En el sexenio de José López Portillo, David Ibarra Muñoz era secretario de Hacienda y sus asesores eran Pedro Aspe, Jaime Serra Puche y Herminio Blanco, quienes jugaron un papel central en la liberalización comercial y las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En el sexenio de Miguel de la Madrid se integró el equipo de Carlos Salinas de Gortari en la Secretaría de Programación y Presupuesto y en el Instituto de Estudios Económicos, Políticos y Sociales, un centro de pensamiento afiliado al PRI, donde se planeó la campaña electoral de Salinas y se concibió su proyecto económico. Ernesto Zedillo Ponce de León y Pedro Aspe formaban parte de este equipo. El equipo de Zedillo se articuló con la incorporación de exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Programación y Presupuesto, como Herminio Blanco, que provenía de la Secretaría de Programación y Presupuesto, Guillermo Ortiz Martínez, que provenía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Jesús Reyes Heroles, quien había sido director general de Planeación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. Todos ellos controlaban espacios públicos desde los cuales promovieron las reformas financieras y comerciales. Algunos han logrado mantenerse vinculados directa o indirectamente al aparato estatal, se separaron solo temporalmente, se retiraron al sector privado o a su propia firma de consultoría. Tal es el caso de Luis Telles y Jesús Reyes Heroles, quienes dejaron la administración pública durante el sexenio de Vicente Fox, que fue del 2000 al 2006. Pedro Aspe y Jaime Serra Puche participaron en los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Luis Telles, Jesús Reyes Heroles, Herminio Blanco y Francisco Gil Díaz duraron en posiciones de alto nivel al menos durante 3 sexenios. José Antonio Meade participó en los sexenios de Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Mientras algunos concentraron su actividad en el aparato financiero, por ejemplo, Pedro Aspe, Francisco Gil Díaz, Agustín Carstens y Guillermo Ortiz, otros trabajaron fundamentalmente en el aparato comercial, como fueron Jaime Serra Puche, Herminio Blanco y Jaime Sabludovsky. Otros, como Jesús Reyes Heroles y Adrián Layuz, en el sector energético. Sin embargo, algunos desplegaron gran movilidad a través de todo el aparato estatal, como es el caso de Luis Telles, que pasó por varias secretarías, la de Hacienda, Agricultura, Energía y Comunicaciones. La frontera entre lo público y lo privado se volvió difusa y la práctica de puerta giratoria se extendió entre los funcionarios, quienes transitaban con frecuencia entre posiciones públicas y privadas. Muchos de ellos crearon firmas de consultoría que ofrecían servicios a entidades públicas y privadas y se implicaron en negociaciones con intereses corporativos nacionales y extranjeros.
El neoliberalismo ha propiciado un cambio significativo en México. Ha llevado a la reducción del gasto público, la privatización de empresas públicas, la apertura de la economía a la inversión extranjera, un debilitamiento institucional y una pérdida de la soberanía. Estos cambios han tenido un impacto negativo en los pobres y los trabajadores de México. Las élites neoliberales mexicanas son un grupo poderoso que ha tenido una influencia significativa en el país. Las élites neoliberales han reconfigurado la política y la economía en México, adoptando un enfoque neoliberal y estableciendo vínculos estrechos con redes corporativas transnacionales. Su ascenso al poder ha transformado la frontera entre lo público y lo privado, generando prácticas rentistas y erosionando las instituciones estatales. El movimiento antineoliberal está creciendo y es posible que el gobierno cambie su política económica en el futuro. Gracias por acompañarnos en este podcast sobre el ascenso de las élites neoliberales en México, transformando la política y el poder. Esperamos que hayas encontrado información valiosa para entender la realidad que estamos viviendo. Si te ha gustado este episodio, suscríbete, comparte con quien le pudiera interesar y dale un me gusta. Si tienes alguna pregunta, puedes dejar un comentario abajo. Nos vemos en el próximo episodio.